tus manos. Sea tu nombre glorificado, Señor, en este día, sobre cada vida, sobre cada alma, Padre mío, que hoy ha venido a tu casa, Señor, a recibir palabra. Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, que sea tu Espíritu Santo direccionándonos, corrigiéndonos, Padre mío, levantando y fortaleciéndonos, Señor, en este día. Padre mío, que tu Espíritu tome el dominio y control total de todo mi ser, de mi boca, Padre. No permita que la palabra del hombre salga de esta boca, sino que sea tu Espíritu Santo. Señor, en esta hora sujetamos, Padre mío, todo perturbador, todo aquel que viene a distraer, todo molestador, Padre. En el nombre de Jesús nos mandamos a la profundidad del abismo, Padre mío. Toda opresión, Señor, la sujetamos y la mandamos al infierno en el nombre poderoso de Jesucristo. Queda inoperante toda hechicería, toda brujería, Padre, que hayan hecho para cerrar el entendimiento, Padre mío, de tus hijos amados. Lo bendigo, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer Mateo capítulo 13, amén, que es la parábola del sembrador. Muchos la conocemos, amén, pero hoy el Señor puso en mi corazón de hablar de la parábola, amén, de esta parábola. Dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual a 100, a cual 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. Jesús siempre le hablaba en parábola a su pueblo, y esta parábola del sembrador nos habla de 4 tipos de cristianos, sí, que puede haber en la casa del Señor. Y en estos 4 tipos de cristianos encontramos 3 donde terminan apartándose, amén, donde la palabra de Dios no puede entrar, donde la palabra de Dios es ahogada, donde la palabra de Dios no da su fruto. ¿Me entienden? Pero acá lo que hay que entender es algo. Primeramente, la semilla es la palabra de Dios, y la tierra somos nosotros. ¿Entendés? Cada una de estas 4 diferentes tipos de tierra, sí, representa muchas veces etapas nuestras, o a veces hijos de Dios que no terminan nunca por entender lo que Dios quiere, o no terminan nunca de hacer la voluntad de Dios. Entonces por eso ves muchas veces gente apartada, por eso muchas veces vemos gente que no ha entendido la voluntad de Dios, que se piensa que venir a la iglesia, todos le decimos: sí, es el hospital, vení que Dios te va a sanar, y no sé, parece que la iglesia fuera un mundo mágico, un mundo donde usted ve las películas, vio Barbie, piensa que todos se aman, que todos se quieren, ¿sí? Que todos se cuidan, debería ser así, pero también está, como la palabra de Dios, está la cizaña. El trigo crece y la cizaña también. Entonces uno en la iglesia nos vamos a encontrar con de todo, y para todos los gustos. Va a tener aquel que es impetuoso, va a tener aquel que es callado, va a tener aquel que se pasa hablando, va a tener aquel que molesta, va a tener aquel que no cree nada. Y tú le dices: ¿pero para qué está? No lo sé, pero yo estoy igual. Pero no cree nada. Va a tener aquel que no quiere trabajar, va a tener aquel que siempre va a poner un pero, va a tener aquel que siempre va a tener su excusa, va a tener aquel que no va a querer cambiar, va a tener aquel que siempre va a decir: no, Dios me ama tal cual soy y yo no voy a cambiar. Si Dios no me cambia, porque Dios me ama así, ¿no? Y va a tener aquel que sí va a querer crecer, va a tener aquel que sí va a querer hacer las cosas como Dios quiere. Va a tener a gente dentro de la iglesia donde el afán de este mundo, la riqueza de este mundo, va a ahogar la palabra. La va a ahogar. Por querer tener lo que el mundo ofrece, ahogará la palabra de Dios. ¿Entienden? Entonces dice, y en Lucas, capítulo 8, ahí en versículo 10 en adelante,
Jesús le explica la parábola del sembrador a sus discípulos. Y en la explicación Jesús le dice, en el 9, le dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A ver, las parábolas que Dios mandaba, que Jesús hablaba, era un plan ya hecho por Dios, para que no entiendan y no escuchen, para que así, al no tener entendimiento los judíos, su pueblo, nosotros podíamos entrar. Porque si el pueblo judío hubiese entendido y tenido el conocimiento de quién era Jesús, Jesús nunca hubiese muerto en la cruz. Jesús nunca hubiese hecho el sacrificio, porque ellos mismos lo hubiesen cuidado, ellos mismos lo hubiesen creído, ellos mismos lo hubiesen seguido, ¿entienden? Pero todo, como siempre decimos, que todo lo bueno y lo malo es permitido por Dios, y todo es un plan de Dios perfecto para tu vida y para mi vida. ¿Ven? Entonces dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y te quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Cuántas veces hemos predicado a alguien? ¿Cuántas veces hemos hablado del reino de Dios a alguien y no creyeron? Me decían, no, esto no es para mí, no, yo no creo, yo con mi virgencita y con mi santito estoy bien, ¿sí? Yo con el gauchito Juan Mamerto, Choti Bárbaro, ¿sí? Sí se llama Mamerto, Choti Bárbaro, a mí no. Y la palabra dice, para que no crean, estos son los que están junto al camino. Sí, que usted va y le predica, usted va con el corazón y dice, el Señor va a hacer algo, el Espíritu Santo va a romper, pero no creen. No creen. Sinceramente están con su medallita, con su santo, y algunos ni siquiera santo ni medallita. ¿Sí? Pues yo conozco muchos que están con su cartita, ¿sí? Sus trabajitos. Entonces, uno tiene que entender que a veces nosotros, por más que le prediquemos y le prediquemos y le prediquemos, va a haber gente, tierra, que está junto al camino, y la semilla no va a prosperar. Y mire que son duros porque se van a estar cada día peor, pero ellos no lo van a ver, no lo van a sentir así, no van a querer acercarse ni siquiera a uno, ni le hablemos de venir a la iglesia tampoco. Entonces uno empieza a entender cómo es este camino del Evangelio. ¿Sí? Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahora imagínense Satanás cómo le podrá sacar la palabra. Le quita el entendimiento, le nubla la vista. ¿Y cómo Satanás te puede quitar el entendimiento y la nubla cuando tú le pides algo al gachito Gil, a Santa Muerte y a todos esos, y viene y aparece? Yo conozco una que vino a cobrar y nos dijo, no, yo voy a pedir por usted. Creo que se lo conté, ¿no? Que es devota del gauchito Gil. Y yo le dije, no, gracias, yo ya tengo quien me cuide, quien me provee. Y porque le pidió al gauchito Gil la casa y el gauchito Gil le dio la casa y le pidió a San Expedito no sé cosa y San Expedito se la dio. Miren cómo el diablo obra, ¿sí? Miren cómo el diablo obra, porque el diablo puede bendecirte, No crean que el diablo no puede bendecirte. El diablo tiene, sí. Él se le ofreció a Jesús, le ofreció todos los reinos de esta tierra. ¿Por qué? ¿Qué dijo? A mí me es dado. Y yo hago lo que quiero y se lo doy a quien quiera. ¿Entienden? Entonces, de esa forma el diablo te nubla el entendimiento, te hace una ceguera espiritual y tú no crees. Y la palabra de Dios me dice, para que no crean y que se salven. Se salven. Muchos no van a creer y no se van a salvar. Aunque nos duele y nos parte el corazón, debemos que entender que va a haber gente que no se va a salvar. ¿Ven? Lo de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero esto no tiene raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de las pruebas se hartan. Creen por algún tiempo. ¿Cuál es el tiempo que creen? Al principio, cuando tiene las bendiciones, cuando ve mejora en su casa, cuando ve mejora en su matrimonio, cuando ve mejora con sus hijos, cuando ve mejora en su economía, pero cuando viene la prueba, se va.
Dice, no, esto no es para mí, Dios no está acá. Muchas veces he escuchado, esto no, Dios no quiere esto. Dios no puede querer que yo no tenga para comer, Dios no puede querer que yo esté enferma. Dios prueba. Pablo dijo que toda obra va a ser probada bajo fuego, por fuego. Y dice que aunque tuvieras pérdida, si tú con Dios, la salvación no la vas a perder. O sea que hay obras que nosotros hacemos que va a ser pasada por fuego y va a haber obra que no va a quedar fruto. Porque no estará cimentada, porque no estará fortalecida, porque habremos esquivado el camino, no habrá sido el correcto, o porque no tuvo madurez. Va a haber obra que va a ser probada a fuego, todo va a ser probado a fuego. En nuestras vidas, en nuestra vida de hijo de Dios, en nuestra vida de cristiano, todo va a ser probado bajo fuego. ¿Entiendes? Por eso a veces mucho las luchas, por eso a veces mucho las dificultades, y por eso a veces nosotros tropezamos con la misma lucha constantemente. A veces tenemos la misma lucha siempre. Siempre hay una lucha, siempre hay una lucha. Pero es porque todavía no la superamos. Es porque todavía no la probamos, como dice la pastora. El día que nosotros probemos esa lucha, ya esa lucha dejará de venir. A ti te detiene la enfermedad, te puedo asegurar cada vez que hay un evento, cada vez que hay que trabajar para Dios, vas a estar enfermo. Vas a estar enfermo. A ti te detiene no tener plata, cada vez que hay algo no vas a tener plata, entonces te entristeces, te amargas, te decís, no voy a ningún lado. Me quedo en mi casa. Claro. Veo como el PSG le ganó al Inter. Listo. Partido de fútbol. Aquí está les aviso. Claro, es un partido de fútbol. ¿Me entiendes? Muchas veces nosotros tropezamos con esas cosas. Y ese es el corral que nosotros tenemos, que el Hijo de Dios tiene. Oro y cada vez que oro, estoy peor. No oro más. Oro por sanidad, me gripo. Sigo orando por sanidad, angina. Sigo orando por sanidad, diarrea. No oro más, empezamos a decir. Claro. Satanás ataca, la prueba viene. Entonces dicen, no oro más. Está por un tiempo sin orar. Y te parece que está bien porque Satanás dice, no, hagan silencio, no lo molesten porque dejé de orar. Ya está, no tenemos. Porque no tiene, usted cuando ora no tiene cobertura, usted cuando ora no tiene relación con Dios, usted cuando ora, el Espíritu Santo no le puede decir, chambón, mira que viene el fuego, ahí, cuidado. Y usted dice, no tengo. Vale. Hay que calentito también. Claro. Porque usted no ora, no tiene comunicación con Dios, no tiene una relación con Dios, el Padre no le puede avisar. Ojo con esta, ojo, te va a decir el Espíritu Santo cuando tú oras. No es lo que parece. Y como usted no ora, cortó todo, Satanás dice, dejala que la vea como si fuera, no sé, como si fuera Barbie. Entonces uno dice, es el modelo que yo quiero seguir. Y se junta, y resulta que es una víbora. Es una boa que empieza a darse vuelta a conquistarnos. Claro, es la bruja malvada de la Cenicienta. Viste, estaba muy linda, viste, y después se convierte en una víbora. O Aladino, ¿quién vio a Aladino? Aladín, ¿quién lo vio? Yo cuando se convierte en mago humano que se convierte en una víbora, una cobra gigante. Lo mismo, cuando quería corazón se enroscaba una víbora. Que también lo viste. Sí, pero si no lo digo. Y cuando te diste cuenta te picó de la mollera hasta la planta de los pies, que es el veneno. Pero no tuve comunión, pero decía tan buena. Parecía una santa. Me parece tan buena. ¿Sabe cuántas veces usted y yo nos cruzamos con brujos y no nos dimos cuenta? ¿Sabe cuántas veces nos hemos cruzado? ¿Sabe cuántas veces esos mismos nos han dado cosas a trabajar y nosotros no nos dimos cuenta? Pero al tener comunión con Dios, el Espíritu Santo empieza a resguardar nuestro hogar, nuestra casa. El Espíritu Santo empieza a revelarnos, che, ojo con esto. Y tú dices, pero si esto es una pieza que no es nada. Ojo, sacalo de tu casa, que es una maldición que está entrando en tu casa. Entonces, cuando viene la prueba, muchos se asustan, muchos se van y muchos no quieren saber nada del Evangelio. Y cuando uno habla de prueba de enfermedad, también hay pruebas. Y yo quiero dejarlo claro, que hay pruebas
Ni siquiera te dicen, ay, me olvidé, ay, no pude, ay, Teresa. Nada. Y vos estás acá como un loco esperando. ¿Va a venir o no va a venir? Me dejó solo con toda la carga. ¿Qué hago? A veces Dios también aparta, porque ¿sabe qué? Dios necesita moldearnos. Dios necesita que lo que nosotros tenemos interno empiece a florecer. No quedarse interno, empieza a salir. Pero que empiece a salir ¿qué? La luz de Cristo, no nuestra luz. Porque muchas veces sale nuestra luz. Y nuestra luz son rayos láser que partimos, matamos y trituramos. La luz de Cristo da vida. Y vida en abundancia. ¿Entiendes? Entonces siempre van a estar los que ante la menor prueba se van. No quieren saber nada. Nosotros en un tiempo hablábamos con la pastora, venía gente, estaba lo más bien, hasta que se bautizaba. Iba, se bautizaba, venía uno o dos juntos y no venían más. Decíamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No lo vimos más. Vino la prueba y se fue. ¿Entiendes? Los que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Son los que tienen pocas raíces, ¿no? Los que hablaba, los que cayeron, ¿sí? En pedregales, que tienen pocas raíces y sale el sol y se quema. Y los afanes de esta vida ahogan y hacen su fruto la palabra de Dios. Porque muchas veces no han vendido el Evangelio como es la solución de todos nuestros problemas. No han vendido que cuando nosotros entramos a la casa de Dios ya vamos a ser prósperos en todas las áreas. Ya no va a haber escasez, ya no va a haber enfermedad. Nos han dicho muchas veces esas cosas. Pero Jesús dijo que acá vamos a tener aflicciones. Cuando tú vienes al Evangelio, lo único que tienes asegurado es tu salvación. Y que alguien llamado Espíritu Santo va a ser tu consolador y mi consolador, que es el que nos va a dar la fuerza para avanzar, avanzar y avanzar y no quedarnos. ¿Me entienden? Pero han dicho muchas veces, y a mí en particular me lo han dicho, no, venía Cristo, soluciona todo, vas a ver con Cristo mejor. Sí que es mejor, sí que tengo el apoyo, pero no es que los problemas se me van así. No es que desaparece la escasez, no es que desaparece las enfermedades. Hay todo un proceso donde Dios empieza a restaurarnos, donde empieza Dios a limpiarnos. ¿Y sabe qué? Dios sabe qué es lo que más hace falta a cada uno de nosotros. Nosotros no, pero Dios sí. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Más lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. ¿Cuánto hay con corazón bueno y recto aquí? Más lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. A ver si lo entendemos. ¿Usted es buena tierra? Amén. Cada uno de los que estamos aquí es buena tierra y la semilla ha sido implantada en la palabra de Dios y usted la retiene con perseverancia. ¿Sabe lo que es perseverar? ¿Cuántos son perseverantes acá? Amén. Todo, gloria a Dios, todo perseverante. Entonces va a obtener mucho triunfo. Va a tener todos los triunfos de la parte de Dios. Perseverar significa caminar, aunque te pegue el cachetazo por la izquierda, aunque venga por la derecha, aunque te venga un viento recio, que venga la inundación, tú caminas igual. Tú perseveras a pesar de los problemas y las dificultades. ¿Por qué? Porque la palabra oída empezó a germinar dentro de ti. Y si usted era la buena tierra, usted tiene que pensar esto. Y siempre en San dice que tengamos por imagen la naturaleza, que Él nos da el ejemplo. Cuando alguien va a poner a sembrar una semilla en una tierra, ¿qué hace con la tierra? La prepara. ¿Cómo la prepara? En algunas en un pozo, en otras aran la tierra. ¿Sí? Aran la tierra. Ahora imagínese usted.
empieza a quitar la superficie, porque la semilla en la superficie no va a nacer, no va a crecer, se va a ahogar, se va a morir, va a tener poca profundidad su raíz. Una vez que hace el hoyo en la tierra fértil como somos nosotros, pone la semillita y ¿qué hace? La tapa, ¿sí? Le pone tierra arriba. ¿Cuántas veces le pusieron tierra arriba? A nosotros nos pusieron tierra. El ministerio de ellos está muerto. El ministerio de ellos ya lo sacó. Ellos no tienen autoridad. Mirá lo mal, todo malo lo que hacen. ¿Cuántas veces tuvieron esa cosa? Le empiezan a poner tierra. Le empiezan a poner, mirá qué clase de cristiana es. Cómo le grita a los chicos. Cómo le pega al marido. Mirá qué clase de cristiana es que no le hace la comida al marido. Mirá qué clase de cristiana es. Mirá cómo a los gritos 3 cuadras se le escucha que grita. Ay, la hermana está re bien. Mirá cómo grita. El día que no grita, che, ¿le habrá pasado algo? Oremos por ella porque no la escucho. Claro. Entonces toda esa situación el enemigo empieza a trabajar para empezar a echar tierra sobre esa semilla. Para que esa semilla se hunda en la profundidad y no pueda llegar a crecer en ti. Pero el tema es que el Espíritu Santo ya vino, aró la tierra, la puso en un lugar seguro, la tapó y mientras ustedes le siguen tirando tierra, ¿cuántas veces me ha dicho, ella va a la iglesia? Él va a la iglesia. Nada, vos no me podés decir que vas a la iglesia. Si vos estabas tomando vino, ya tirado la cervecita, la tenés ahí. Sí, yo voy a la iglesia. Si cuántos muñecos dejaste tirados por allá. ¿Cuánto muerto tiraste por allá? Te fue señal. Sí, yo voy a la iglesia. Empieza a tirarle tierra, ¿vio? No le hagas caso a ella que te diga loca. Cuando está bien, bien. Cuando está mal, es un desastre. El enemigo empieza a tirarle tierra. Pero ¿sabe qué? Como usted tiene un corazón bueno y recto, aunque uno no miremos la profundidad y no veamos lo bueno y lo recto, digamos, ¿esto qué es? Sí, Dios conoce el interior suyo. Dios conoce el anhelo que usted tiene. Dios conoce que tiene el anhelo de servirle. Dios conoce que tiene el anhelo que la palabra de Él se cumpla en su vida. Dios conoce que usted quiere y necesita ese cambio. Y que tú necesitas con fervor a Cristo en su corazón y en su vida. Tú lo conoces porque tú quieres cambiar algo en tu vida que con tu fuerza no puedes. Y necesitas que esa semilla empiece a nacer y tú no ves nada. Dice, ¿dónde está esa semilla? Porque muchas veces lo primero que nos criticamos somos nosotros, no vemos frutos, no vemos cambio, decimos. Pero déjame decirte algo, que la semilla, lo primero que hace dentro de la tierra es romperse. Y cuando se rompe, imagínense que hay un movimiento de tierra porque se rompe, eso compactado, usted la abre y se rompe. Imaginen lo espiritual. Cuando la semilla espiritual se rompe dentro de nosotros, hay un cimbronazo espiritual dentro. Ya lo que creíamos seguro y verdadero, ya no lo tenemos tan seguro y verdadero. Empezamos a decir, ¿será? ¿Dios quiere esto? ¿Será que están así? Y lo que hicimos, ¿quién no hizo una germinación para el colegio? En la escuelita hicieron germinación, gloria a Dios. Y usted lo primero que sale, ¿qué es lo que sale de esa? ¿Con quién lo hicieron? ¿Con poroto? Sí, con varias. ¿Qué es lo que salió de lo primero de los porotos? La raíz. Ahí está. Lo primero que usted sale de esta semilla son las raíces. Y cuando empieza a crecer la raíz, usted le empieza a dar nutriente. ¿Y cuál es el nutriente? Porque usted está interesado en leer la palabra de Dios. Usted empieza a buscar la presencia de Dios. Usted empieza a buscar agradar a Dios. Entonces la raíz empieza a crecer y te empieza a tener profundidad en nuestra vida. La raíz empieza a ser como un tipo de enredadera que nos envuelve a todos nosotros. Y empieza a envolvernos todo nuestro ser. Empieza a envolver todo nuestro pensamiento. Ya no decidimos nosotros, sino dejamos que Dios decida por nosotros. Ya queremos
cuando tuvo la profundidad, la raíz y empezó a nutrirse, empieza a salir por arriba el tallo. Imagínese lleno de tierra una planta que empieza a nacer el tallo. Y usted no ve el tallo como está creciendo. Usted no ve, salvo por ilustraciones, alguna película o mismo la germinación, nosotros no vemos cómo está creciendo. Pero usted sí tiene la obligación de regar. Usted tiene la obligación de alimentar con agua, con sol. Esas raíces, ese tallito que empezó. Y cuando usted quiere ver, se da cuenta, el tallo empieza a salir arriba de a la luz. A la luz. Y el tallo que busca la luz del sol. O sea que cuando esto empieza a germinar, y usted empieza a dar fruto, porque usted empieza a buscar la luz de Cristo. Y empieza a crecer esa planta. Que como dijo el Señor Jesús, si tuviera la fe como el grano de mostaza, porque el grano de mostaza es la más pequeña de toda la semilla. Pero cuando crece, es el árbol más grande. Pero nosotros no lo vemos. Nosotros somos impacientes. Nosotros queremos todo ya. Nosotros que queremos recibir hoy, que mañana ya tengamos todos los frutos, que seamos maduros, que ya cambiemos todo, cambiemos nuestro pasado, nuestro presente, que encima mis hijos, mi esposa, mi esposo cambie, mis vecinos también, porque queremos que Dios haga todo ya. Y no entendemos que esto es un proceso. No entendemos que esto se nos lleva el tiempo, pero no nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios. Y Dios llega siempre a tiempo. El proceso del crecimiento, ¿sí?, de la planta lleva un proceso, lo mismo que usted y yo. Pero el tema es cuando nosotros no vemos nada, de golpe sale una hoja. De golpe vemos que el fruto, el espíritu empieza a nacer sobre nuestras vidas. Empezamos a ver cambios quizás en áreas, para algunos muy pequeñas, pero para nosotros son gigantescas. Ya la que gritaba no grita tanto. Grita de lunes a viernes, sábado y domingo no deja descansar. Porque si sábado y domingo me tomo el sábado y el domingo descansar. Claro. Pero ya empieza a haber cambios. La que veía que no valía nada, de golpe se empieza a mirar al espejo y dice, linda cosa hizo Dios, linda sierva, mira lo que está haciendo Dios en mi vida. Ahora hay luz, antes había oscuridad. Mis ojos brillan. Antes era opacado, tenía los ojeros hasta el piso, ahora mira, los ojeros empiezan a levantarse. Y no es por botox ni nada de esas cosas. Empieza a tomar color. La pucha, antes venía mi marido y me decía, no tengo plata, y era la hecatombe. Ahora mira, no tengo plata. Y bueno, algo Dios proveerá. Entonces empieza a nacer esa plantita. Empieza a echar raíces profundas a esa semilla. Que es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Tú eres buena tierra. Que no te dejes engañar por el enemigo. Que te diga que tú no vales. ¿Cómo que no valgo? Sí que valgo. Si Dios puso la semilla dentro de mí y está haciendo raíces tan fuertes y poderosas, por eso el enemigo empieza a decirte que tú no vales. Por eso el enemigo empieza a decirte que estás haciendo todo mal. Por eso el enemigo dice, tú no cambias más. Por eso el enemigo dice, ¿cómo caíste de vuelta? Te empieza a acusar. El mismo hombre que te decía el espíritu, dale, si tú puedes, total, Dios perdona todo, después de ti, perdón, no pasa nada. El mismo que te dice eso, después viene y te acusa. Te quiere echar culpa, te quiere echar cargos. Quiere que esas raíces se pudren y no sigan llegando hasta el fondo. Que nos hagan fuerte. Que no nazca esa palmera que hay dentro de ti. ¿Por qué digo palmera? Porque la palmera se inclina y después vuelve a enderezarse. Por eso dice la palabra que seamos como las palmeras. Cuando viene el tiempo de crisis, cuando viene el tiempo de tormentas, cuando viene el tiempo de desilusiones, de amargura, de tristeza, seamos como la palmera, nos podrán doblar. Pero cuando pase esto, estamos derecho de vuelta.
Porque creemos en Cristo, creemos en quien nos llamó, creemos que Él empezó la obra y la va a terminar en nosotros. Y la obra que nace es perfecta, no imperfecta. Tú eres una obra perfecta en la mano de Dios. Amén. Pero tienes que creerla, porque todos dicen, amén, dice alguien, después tú vas a decir, oh. Por mi culpa. ¿Sabes cuántos cristianos escuchan? ¡Ay, soy un tarado! Y vas a ser tarado porque vos mismo te atás. ¿Cuándo vas a decir? Me equivoqué, tengo que aprender, me equivoqué, tengo que aprenderlo, tengo que hacerlo bien. Lo voy a hacer bien. No, eso no sale de la boca nuestra. Soy un tarado, estúpido, hijo de mi buena madre. Eso sale de nuestra boca. Sale de nuestra boca. Nunca lo voy a lograr. Nunca voy a poder. Nunca voy a cambiar. ¿Cómo va a echar raíces profundas a esa semilla? Si yo mismo le estoy cortando las raíces, si yo mismo me estoy atando, nunca me voy a sanar. Dios me llamó para que viva enfermo toda mi vida. Y no te vas a sanar nunca, porque vos vas a estar pensando que siempre vas a estar enfermo. Dios quiere que sea un sacrificio vivo. Encima no victimizamos. Pero si tú no empiezas a cambiar esto, por eso Pablo decía, renovaos el espíritu de vuestra mente. Renovaos el espíritu de nuestra mente. Yo cuando la maestra y ustedes cuando vieron los profesores le dijeron, hay que hacer la germinación, hay que cuidarlo, usted le echaba agüita. Pero no le puede echar todo el tarro porque se ahoga. Poner el solcito para que empiece a recibir la luz. Y mire, porque Dios hace todo concreto. Cuando la planta crece, hay un proceso llamado fotosíntesis. Ustedes lo saben. ¿Y usted sabe que la fotosíntesis da vida? ¿Sabe que la fotosíntesis da vida? Porque el proceso de fotosíntesis, ¿qué hace? La planta absorbe el dióxido de carbono y larga el oxígeno. ¿Y vos qué respirás? Oxígeno. Y si respiras dióxido de carbono, ¿qué pasa? Tú estás llamado para dar vida, no muerte. Cada vez que tú abras tu boca y hables de la palabra de Dios, tú estás dando vida a la otra persona. Tú le estás llevando la bendición que tú contigo hicieron una vez, la estás dando por gracia. Tú le estás dando vida, absorbe todo lo malo que no lo deja vivir, para empezar a darle ese oxígeno. ¿Sabes? Decirle, con Cristo tú puedes. Cristo es el dador de la vida y el consumador. Con Cristo hay oportunidades. Tú tienes en quien apoyarte, que es Cristo. No estás solo, no estás sola. Esta enfermedad que tienes es un proceso que tienes que pasar. ¿Para qué? Para ver el poder de Dios sobreactuando en tu vida. Para que la gloria de Dios te visite y tú explote dentro de ti. Porque así como tú pasas esta enfermedad y Dios después te la va a quitar, tú vas a ayudar a otros también. Tú vas a dar vida. Las plantas dan vida. Y aunque te diga soy un seco, hasta en el desierto crece planta. Hasta en el desierto hay oasis. Hay fuentes de agua, palmeras. Y si no lo ves, ve los cactus. Quizás no son tan bonitos como una rosa. Quizás no son tan llamativos como un clavel. Pero crecen plantas, crecen flores. En un lugar desierto se adapta. Por eso tú puedes ser un cactus, tú puedes ser una rosa, tú puedes ser un clavel, tú puedes ser una palmera, tú puedes ser un árbol. Hay hasta distintas clases de árboles. Simplemente tú tienes que descubrir qué clase de árbol, de flor eres en Cristo, para no imitar al otro. Porque el sauce no puede ser un pino y no puede ser un cactus, porque el que quiere imitarse morirá.
Porque el cactus necesita poca agua, no mucha. ¿Me entiendes? Los otros necesitan más. Otros tienen raíces más superficiales, que más expandidos, si se agarran más, otros tienen bien profundo. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que tú eres único y especial para Dios. Que esa semilla que aún no ves, esa flor, está naciendo, está germinando. Por eso hay tanta lucha y tanta dificultad, porque esas raíces tienen que ir bien abajo. Aferrarse a la roca que es Cristo Jesús. Y eso va a hacer que nazca hacia arriba esa flor hermosa que ustedes son. Para la gloria de Dios, no nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Entonces por eso decía, y cuando pase esto vas a llevar fruto al 100 por 1, al 60 por 1, al 40, al 30. Fíjese que no dijo todo 100 por 1. Porque no todos somos iguales. No todos somos la misma flor. Ojalá todos fuéramos ruda, ojalá todos fuéramos rosa, ojalá todos fuéramos jazmines, porque sería todo más fácil. Somos todos uno, somos todos lo mismo, todos necesitamos lo mismo, no hay diferencia, ¿me entiendes? Pero hay plantas que necesitan más agua que otras, hay otras que necesitan más cuidado que otras. Las rosas son más delicadas, las margaritas por ahí crecen por todos lados. Usted ve hasta los suyos naciendo en cualquier lugar. Usted ve, hay árboles, plantas que usted la tiene de menos, porque ese es eso, toma el ejemplo. Hay plantas que usted la tiene, oh, esta porquería nació así, esto está acá, la quiero matar, la quiero sacar, no puedo sacar. Y resulta que usted va a un lugar y dice, no, esto sale carísimo. Las totoras, esos palos ese de los juncos, usted lo va a comprar y sale caro. Y usted lo ve como si fuera suyo. Miren hasta dónde llega, y en el Evangelio lo mismo. Ay, ella no vale nada, porque ve pocas cosas. Pero Dios le dio un valor. Dios le dio un valor incalculable sobre ella. Y lo que va a hacer Dios sobre su vida, van a quedar todos con la boca abierta. Y van a decir, ella, la más chiquitita. La que parecía que se quebraban dos. Pero está resistiendo unas batallas más fuertes quizás que las que tengamos nosotros. Y Dios está fortaleciendo su vida, Dios está fortaleciendo su ministerio, está fortaleciendo su espíritu en ella. Pero entonces por eso Dios quiere que usted sea esa buena tierra. Dios lo escogió a usted porque conoce lo que hay internamente. Dios lo escogió a ustedes porque Él sabe lo que puso dentro de su corazón. Dios lo escogió a ustedes porque sabe que ustedes van a obedecerlo. Dios lo escogió a ustedes porque Él va a hacer grandes cosas a través de ustedes. Que Él va a ser glorificado por lo que ustedes hagan. Cosas que hombre no oyó ni vio. Eso es lo que va a hacer Dios a través de ustedes. A través de ustedes Dios va a avergonzar sabios. Muchos eruditos de la palabra. Y ustedes van a venir de los John City, como digo yo. Lo van a ganar de los eruditos y decir, estás equivocado. No es así. No, porque pero acá dice esto, fíjate. Y todo era, y no te quiero eminencia, ¿dónde? Y resulta que veníamos con el barro, veníamos la lluvia, no teníamos botas, nos embarrábamos todo. ¿De dónde? De acá. ¿Dónde queda eso? En el sur. Al lado de Leo. Ustedes, Dios va a hacer una obra tan grande, tan perfecta en cada uno de ustedes, que ustedes van a ser luminaria de este mundo. Pero para hacer eso, Dios necesita trabajar con cada uno de nosotros. Dios necesita que las raíces se hagan profundas, que las raíces se abracen fuertemente a Cristo Jesús, esa roca, y que su Espíritu Santo sea las nutrientes que ustedes necesitan, y que la alimente diariamente para que empiece a germinar y crecer esa flor hermosa que Él está preparando. Usted sabe, cuando nosotros abrimos acá, al apóstol de este lugar le dijo, ustedes son una flor en medio del desierto. Porque le pregunté, ¿por qué acá? ¿Por qué acá? Que no había nadie quería venir. Porque usted ha venido ahora a la avenida Doble Mano, todo eso, pero que vinimos al principio, nadie quería llegar para estos lados. Y Dios le decía, ustedes son una flor en medio del desierto.
brilla con el Espíritu Santo. Nútrela, cuídala con el Espíritu de Dios. Busca de su presencia, aliméntala. A veces cuidamos más a una planta que tenemos en nuestro hogar que a nuestra propia vida espiritual. A veces cuidamos más a un animal. Y no porque estoy en contra de los animales, pero se lo digo muchas veces, que a un hermano, una hermana de la iglesia. A veces nos preocupamos más por la hormiguita que está pasando ahí que por ver a alguien necesitado. Ojo que no digo que está mal cuidar a los animales, no me equivoque, porque el Salmo dice que uno tiene que cuidar, ¿no?, de los animales que tiene. Y amarlo y quererlo porque lo cuide. Pero a veces vamos más allá de lo que Dios quiere. Ponemos nuestro foco y todo el amor en un lugar, y cuando lo tenemos que poner por la creación de Dios, porque he hecho imagen y semejanza, tanto tú como yo somos hechos imagen y semejanza de Dios, y a veces despreciamos, a veces quitamos, a veces descalificamos. La palabra de Dios dice que nos llama homicida cuando nosotros apartamos a un hermano. ¿Cuántas veces hemos apartado a un hermano? ¿Cuántas veces hemos apartado a una hermana? O porque no nos llevamos, o porque no nos entendemos, o porque es piel, lo que quieras llamarle. ¿Cuántas veces nos apartamos? Cuando Dios quiere, unite. Es tu hermana de la fe, es tu hermano en la fe. Ayudar a lo que es débil. La palabra de Dios me dice que el fuerte de la fe ayuda al débil de la fe. Ayudar. Cree que Dios va a hacer la obra. Cree que Dios te está utilizando a ti para levantar a otros. Porque acuérdate de tu principio. ¿Quién te levantó? ¿Quién oró por ti y por mí? Hubo alguien que tuvo que doblar rodilla. Y aunque quizás no lo entendimos, quizás le damos vuelta a la cara, hubo alguien que oraba por nuestras vidas. Hubo alguien que clamó a Dios por nosotros. Ahora es el tiempo que nosotros tenemos que clamar por otros. La buena semilla, la que dará fruto al 100%, va a ser pasada por fuego. Va a ser procesada. Hasta muchas veces va a ser aplastada. El aceite, ¿sabe cómo se hace, no? ¿Sabe cómo hacer el aceite? Machacando la aceituna. La machaca, hasta que empieza a salir el aceite. A usted y a mí nos van a tener que machacar para que el aceite del Espíritu Santo salga de nuestra vida. Para que nosotros empecemos a dar fruto, debemos ser hechos nuevos. Por eso la palabra dice: todas aquellas cosas son hechas nuevas. Y por eso dice Cristo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues yo estoy metido en Cristo, no al costado, no con Cristo, en Cristo, metido en las profundidades con Cristo, metido con el Espíritu Santo, metido en su río, para que esa semilla germine en mi vida, para que ese salga a la luz, esa hermosa flor que Dios quiso hacer sobre mi vida. Y cada uno tenemos un destino espiritual. Dios nos llamó a cada uno para un trabajo especial y único, que no lo va a hacer otro. Por eso muchas veces estás solo. Por eso muchas veces espera mucha ayuda y no hay tanta ayuda. Porque Dios te cogió específicamente a ti para que hagas eso. Si viene otro, te estorba. Si viene otra persona, quizás hasta el comentario de la otra persona te va a quitar del plan que Dios quiso que tú hicieras. ¿Cuántas veces no han corrido del plan originario por un comentario? ¿Te parece? No es mejor de esta forma. Pero no vayas para allá. Vamos por acá, que acá es mejor. Pero Dios quería que vayas allá. No que vayas para allá. Entonces Dios nos corrió. Entonces por eso muchas veces estamos solos. Porque Dios necesita tratarte a ti y a mí. Dios necesita formarte a ti y a mí. Dios necesita que tú confíes en Él, no en mí. ¿Entendés? Dios necesita que la semilla que crece en ti, en esa buena tierra, ¿sí?, fértil, abundante, confíe en el Hacedor, en el Creador, no el que está al lado.
que confía enteramente. Porque cuando tú confías enteramente en la voluntad de Dios y haces lo que Él quiere, Él va a empezar a acercar personas que te van a servir para ese plan. Para el plan perfecto que Dios tiene para ti y para mí. Pero no seamos como la otra semilla, que las cosas de este mundo no alejen de Él. Que creamos aquí contentos, soy una semilla, soy un arroz, y cuando llego a mi casa, y el yuyo del zanjón, eso. Se habrá equivocado, digo. ¿Cuántas veces que Dios se equivocó con nosotros? No, Dios no se equivocó. Lo que nos equivocamos somos nosotros. Confía en Dios. Confía que Dios está haciendo la obra y que esa semilla está germinando en ti. Aunque tú hoy no veas los frutos, va a llegar un momento que lo vas a tener ahí enfrente. Y vas a decir, ¡guau! Esto hizo Dios en mí. Mira lo que yo era antes. Y mira lo que soy hoy. Me falta cambiar, sí, un montón, pero mira lo que soy hoy. A mí me decían el anticristo, no quería a nadie. Pero después que me convertí, quería hacer toda la voluntad de Dios. Y yo cuando leí por primera vez esto, cuando yo leí la parábola de la semilla del sembrador, yo me acuerdo que había llegado muy temprano al trabajo y me fui a tomar un café. Y yo le dije al Señor, yo quiero ser la buena semilla. Yo no quiero ser aquel que se aparte, aquel que está en el camino. No quiero fijarme en los afanes de este mundo para que me aparte de tu presencia. Yo quiero y necesito de ti. Y para esto yo necesito ser la buena semilla en la tierra fértil, perdón, la buena tierra, la tierra fértil. Ayúdame. Ayúdame, porque yo no puedo. Y si yo le digo todo lo que era, lo que soy hoy, cambié un montón de cosas. Y hay cosas que aún tengo que cambiar. Porque esto se va a terminar hasta el día que no nos llamen. Vamos a ser imperfectos y algo siempre hay que cambiar. Por eso dice, persiste, ser persistente. No quedarse. Me equivoqué. Señor, arranquemos de vuelta, ayúdame. Porque la prueba va a volver y cuando vuelva la prueba, estar atento, Señor. ¿Qué hago? La otra vez lo insulté y me equivoqué. No lo tengo que insultar, pero tengo unas ganas. Me saco todo el estrés que tengo encima. Pero Él dice, no. Me vas a andar abrazado, dar un beso. ¿A quién? ¿Al cactus? ¿Que tiene púas? Me va a pinchar. ¿A quién? A Lili. Sí, ¿cómo no? Obvio. Acuérdate que tú eres el ejemplo. Tú representas a Cristo. Cuando tú entiendes que yo represento a Cristo en esta tierra, muchas cosas y muchas decisiones cambiamos. Ya no actuamos como actúa el mundo. El mundo, ante este suceso, le dice quemado el rancho. La verdad, vamos a ir sinceramente. Aquellos que son guerreras y guerreros, podemos tener los pasivos, dicen, bueno, super, chao, tenés eso. Pero aquellos que realmente van y le queman el rancho. Pero ¿dónde está Cristo en todo esto? ¿Dónde está? Entonces ahí es donde uno empieza a hacer que la semilla está germinando, que la raíz está llegando, que estamos dando fruto al 100%. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya empiezo a tomar el modelo de Cristo. ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Agarré una piedra y se la tenía en medio de la cabeza? No, la miraría con amor. Y ya estás equivocada, así no son las cosas. Fíjate. Y si no entiende, dice que tú no te vengas, que la venganza de quién es. La palabra de Dios, la venganza es mía, es yo pago, según cada uno de sus obras. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú empiezas a entender eso, tu nivel de estrés empieza a bajar. Tu nivel de enojo empieza a bajar. ¿Me entiendes? Entonces tú le das la oportunidad a Dios que obre. Y nosotros a veces oramos y queremos que revienten bendiciones. Y resulta capaz que la empezamos a ver mejor que nosotros todavía. Y después te enteras que empezó a congregar, que empezó a ponerse las cosas bien, que Dios la tocó realmente. ¿Me entiendes? Y es donde tú te tienes que poner contento. No vas a ser hijo pródigo que se puso mal porque el otro hermano volvió. Tú tienes que ponerte contento porque Dios está haciendo la obra. Y después te va a venir a abrazar y decir, perdoname porque me equivoqué. No entendí en ese momento. Y no hay nada más lindo cuando
no hay nada más lindo cuando tú sabes que hiciste la obra de Dios. ¿Me entiendes? Deja que la semilla crezca, pero en el tiempo de Dios. No te apresures. No busques atajo, porque acá el atajo no existe. Busca los tiempos de Dios. Tu responsabilidad, ¿sabes cuál es? Buscar a Dios. Hay dolor por padre, deja que el luto hay que hacerlo. Hay que pasar tiempo de duelo, pero de la mano de Dios. Deja que Dios sane las heridas. Deja que Dios ponga el corazón nuevo, ese de carne que empieza a sentir. Deja que Dios se ponga a hacer sentimientos. Cuando tú tengas ganas de llorar, llora. Cuando tú tengas compasión, haz la compasión. No vas a decir después, ay, te he hecho marica, te he hecho una débil, te he hecho cualquier cosa, mirá, me hacen cualquier cosa y yo no digo nada. Porque hasta eso hacemos. Dios no empieza a poner sentimientos, Dios empieza a poner su carácter. Nosotros decimos, ay, mirá lo que soy. Soy una tonta, soy un tonto, todos me pasan por arriba, todos me pisan la cabeza y yo no digo nada. No, Dios está trabajando esa semilla. El Espíritu Santo está trabajando el fruto que están haciendo en ti. Tú hoy no ves la palmera, pero va a llegar un momento que la palmera va pum. Esto es como violas embarazada. Hasta cierto momento parece que no está embarazada. Hasta cierto momento parece que no tiene panza. ¿O no? Dice, ¿qué pasa? Está chiquita y de golpe broso el plum. A ver, las mujeres, ¿o no es así? De golpe porrazo, no sé, parece que le pusieron un globo, nació. Pero si ayer no tenía chastigón, mira cómo salió. Eso hace Dios en nuestra vida. Por eso muchas veces decimos, estás embarazado de un proyecto, estás embarazado de una obra de Dios. Son 9 meses. Gracias a Dios yo nunca me embaracé. Pero puedo preguntar, y si no sería multimillonario. Pero algunos le preguntan a las mujeres qué sienten en el embarazo, y te puedo decir que sienten de todo. Salvo muy pocas excepciones, que el que siente todos los síntomas es el marido, pero casi siempre la mujer. Duele. Bonita porque se le va abriendo los huesos para darle cavidad a la personita que uno está haciendo. Bueno, el embarazo duele, pero a medida que va creciendo la panza, el amor crece más y ya no toma tanto el dolor, sino empieza a ilusionarse con el bebé que va a nacer, con la criatura que en poco tiempo tendrá en brazos. ¿A qué le dirá mamá? ¿A qué le dirá papá? Entonces ya el dolor no se siente tanto como dolor. La semilla es un embarazo que uno tiene que hacer. Dolerá, sí que dolerá, porque tiene que hacerse lugar en nuestra vida. Tiene que quitar lo que está malo, lo que está feo. Dios tiene que limpiar este templo, Dios tiene que sacar lo que es malo, lo que es del mundo, tiene que quitarlo y empezar a crecer lo que es él. Pero abrazarse ese embarazo cuando usted dé a luz, ese fruto traerá gozo, traerá alegría, traerá paz. ¿Me entiende? Traerá mansedumbre y usted va a estar ancho así. Porque el fruto del Espíritu está en usted, pero no de orgulloso, sino de lo que Dios hizo en usted. Lo que Dios está haciendo en usted, lo que Dios está haciendo en mí, lo que está haciendo en mi esposa. Resulta que para la humanidad nuestro ministerio estaba muerto, ya lo habíamos perdido. Dios ya lo había desechado. Dios lo había puesto allá, no sé dónde, ya no éramos más nadie, vamos a ser una simple viejita. Y mire Dios dónde nos puso. ¿Lo echaron tierra? No sabe la cantidad de tierra que lo echaron. ¿Quisieron apagar nuestro sueño? Tantas veces, externamente, internamente. Muchos no crean nosotros, tomaron su camino. ¿Y usted piensa que eso no dolió? ¿Usted no piensa que eso era como lo del parto, ¿vio? Que empieza a abrirse la matriz y duele, que el cuerpo empieza a decir, estamos bien como estábamos, y de golpe empieza a ver todo esto. ¿Sabe cuántas veces le preguntamos al Señor, ¿para qué esto? ¿Para qué? Pero resulta que había echado tierra para que la raíz empiece a ser más profunda, para que todavía no veamos la luz, sino que la raíz empiece a crecer hacia abajo, y eran los nutrientes que necesitaba para que todo el tallo empiece a crecer y romper todo lo que el enemigo había querido hacer sobre nuestra vida. Y hoy decimos, no somos la sombra
ni lo cuando empezamos hace 4 años atrás. ¿Me entiendes? Hemos cambiado muchas cosas. Y muchas cosas nos falta cambiar. ¿Sabe por qué? Porque a medida que va creciendo la planta, va creciendo el árbol, Dios, tú vas teniendo otro tipo de mirada. Lo ve de otro ángulo. Lo empieza a mirar desde arriba, no desde arriba del piso. Pero hubo que parir eso, ¿eh? Hubo que estar con los dolores de parto. Cuando todos decían estamos con vos y de golpe mirábamos al costado, todos se fueron. Todos. Lo que decían te apoyamos no era tanto apoyo. Por ahí estaban, por ahí no estaban, por ahí se iban, por ahí venían. Y nosotros tenemos que confiar en Dios. Pero ¿sabe qué? Ahora en los peores momentos Dios manda a sus soldados. Ahí en los peores momentos Dios mandó a escuderos. ¿Me entiendes? Y hubo 2 personas que tuvieron al principio con nosotros el día de hoy. Y fueron incondicionales. Que no escuchaban lo que decían afuera, sino él veía lo que pasaba acá adentro. Que muchas veces le decían chupamedia del pastor. Pero él siempre me calcó algo. Que digo, yo a él le creo porque él siempre me enseñó con la palabra. Todo lo que él hablaba estaba acá y me lo mostraba eso. Y él hacía lo que decía la palabra. No es que hacía cualquiera y lo que le parecía, ¿me entiendes? Cuando todos iban y venían o se iban, estuvo firme. Estuvo dijo, acá estoy. Quizás usted no lo ve, no sé, orando, ayunando, tirándose al piso, pero cuando Dios lo toca, y Él lo mira. Y no estoy alabando al hombre, estoy diciendo que cuando tú sigues a Dios y a pesar de que estás en el medio del fuego, tú le crees a Dios, Dios manda soldados para que estén al lado tuyo. Dios manda gente para que te apoye. Dios manda gente para que te levante los brazos. Acuérdense que Moisés tuvieron que ir a Aarón y Hur a levantarle los brazos porque él no podía levantar. Porque cuando llegaba, tanto levantaba, dice que Israel prevalecía contra su enemigo. Pero cuando Moisés bajaba los brazos porque estaba cansado, el enemigo prevalecía contra Israel. Y tuvieron que ir 2 personas a ayudarle. ¿Me entiendes? Y después Dios, a medida que uno fue creyéndole a Dios, porque usted lo ve acá, falta gente, y esto estaría lleno si vinieran todos. Pero no era lindo hacer que haya 8 personas. No era lindo. No era lindo a los ojos. Pero Dios hacía la voluntad de Él. Acá vinieron personas que reconocieron que Dios estaba. Acá vinieron personas que Dios obró en su vida. Acá vinieron personas que decían que sentían la presencia de Dios. Hoy no esté. Pero eso era para nosotros alimento, ¿vio? Era como cuando ponemos abono a la tierra para que se fortalezca. Iban y venían. Decían, no, ustedes son mi familia. Y de golpe no venían más. Yo decía, ¿qué pasó? La semilla tenía tierra, pero las raíces seguían creciendo hacia abajo. Porque quisimos abandonar, dijimos, bueno, Señor, haz tu voluntad, no la nuestra. Y seguíamos. Persistíamos. Y venían todos. Y a ver, ustedes han escuchado todos los profetas que vinieron, los apóstoles. Esto se va a llenar. Esto ya le va a quedar chico. ¿O no escucharon lo mismo? Y cada vez lo que se llenaba en la silla era más menos gente. Ya no querían ni escuchar más esa profecía. Cada vez que me decía esto se va a llenar, alguien se iba. Dejaba de venir. No era bueno. Pero la semilla tenía que crecer. Los nutrientes, la raíz, dice lo que saben de biología, que cuando más profunda está la raíz, más nutriente agarra del suelo. Y eso lo lleva a la savia. Y la savia la lleva a las ramas, al tronco, y más fuerte es la planta. Por eso también dice que muchas ramas hay que podarla, porque esa savia, esa nutriente, muchas veces se van por las ramas, que al árbol no le significa nada, que es estorbo. Por eso en su vida muchas veces se le han cortado amistades. Dios cortó personas que antes venían y no vienen más.
Porque las nutrientes que Dios le daba a usted se le estaban esparciendo para lugares donde no le convenía. ¿Me entiende? Por eso usted puede dar el árbol va para arriba, ¿vio? Y cada vez más arriba y cada vez más fuerte. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tierra. Ese árbol que cobije almas, que ampare almas, que proteja almas con su poder y su autoridad, con su fruto, con su Espíritu Santo, con su providencia. ¿Me entienden? Pero para que esto crezca, nosotros tenemos que aprender a decir, vamos a cerrar, esto no es de Dios. ¿Será de Dios? No, no era de Dios. Porque Dios, vamos a cerrar, ¿para qué? Tenemos que aprender a decir, no, sí, esto es de Dios. Hubo un año que yo dije al Señor, esta fue tal la oración, Señor, si vos antes de fin de año no traes una familia completa y que se quede, yo voy a entender que esto no es tuyo. Yo entrego la llave, me voy. Nos vamos, menos problemas, menos situaciones. ¿Entiendes? Antes del fin de año. ¿Qué vinieron? Después de Navidad, ¿no? El 26 de diciembre apareció toda la familia completa. Y se quedaron tampoco con nosotros. Yo ya le dije, Señor, entendí. Esto es tuyo. Ya no lo voy a dudar más. Porque el enemigo te hace dudar, las situaciones te hacen dudar. ¿Entiendes? Quería que mi raíz se apague, quería que mi raíz se seque. Entonces dije, Señor, basta. Esto es tuyo. Haya uno, haya 100, haya 1000, haya 20, esto es tuyo. Y nosotros tenemos que trabajar como si fuéramos 2 millones. No importa la cantidad, importaba la calidad. Señor, acá estamos. Señor, hace tu voluntad. Y cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, las bendiciones del Señor llegan con nosotros. Cuando el diácono tuvo que hacer la voluntad del Señor, maestro de cuarista, y no trabajo para no tener calle, hacer la voluntad del Señor lo llevó que a suplir necesidades. No te falta la plata. No le falta la plata, Dios provee. Y Dios da, pero está en su voluntad. Y aunque 2 perros lo mordieron, aunque la otra maestra no pudo venir, la directora, porque estaba mal, él dijo, yo voy y lo hago. Y tuvo una clase a sola con todos los chicos. Y eso no te llenó el alma. Y le llenó el alma porque eso es la voluntad de Dios. No su voluntad. Si hubiese sido su voluntad, dice, mira, perdón, Cede, hoy lo hagamos porque me duele la pierna, me mordió el perro ayer. Entonces no lo hagamos. Tranquilo, avisemos que no se hace. Podía haber hecho eso. Pero la voluntad de Dios era que Él viniera y estuviera. Así empieza la prueba de fuego. Solo. A ver qué haces. ¿Confías en mí? Porque cuando estamos todos juntitos es lindo, vamos todos para adelante, pero cuando Dios te pone solo, Dios te pregunta, ¿confías en mí? Porque cuando somos 50 decimos, wow, Dios, ¿cómo proveíste? Qué bien Dios, con Dios para todos lados. Pero cuando Dios nos deja solo, decimos, oh, confiamos en Dios. Le decimos, wow, Dios, gracias, vos venís conmigo, vamos a hacer destrozos. No, lo primero que hacemos es empezar a retroceder. Y bueno, yo no lo hago más. Y bueno, yo ya no vengo más. Y bueno, si Dios no va a querer, empezamos a cuestionar, ¿entiendes? Entonces la raíz nunca se afirma hacia abajo. Empezamos a hacer eso como viste, lo vienen los afanes de esta vida, los problemas, y ahogan la palabra de Dios. Dejemos que la buena semilla crezca en la buena tierra que somos nosotros. Abonémosla cada día. Alimentémosla cada día con la palabra de Dios. Busquemos su luz siempre, que es lo que nos va a hacer crecer, para que usted dé vida. Quite la muerte a un lado y empiece a dar vida, 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 vida. Bendiga, usted siempre bendiga. Usted siempre bendiga, nunca maldiga, usted bendiga siempre. Aunque le esté cortando el dedo, diga yo te bendigo, no importa. Aunque usted ve que lo está falando, yo te bendigo, vaya. Bendiga. Porque sabe que la palabra de Dios dice, así como quieren que sea contigo, sé tú con nosotros. Tú lo que siempre vas a cosechar. La palabra de Dios se cumple. Tú pides apoyo, pero nunca apoyas a nadie. No vas a tener apoyo. Podrá una vez apoyo, dos, pero después llega un momento que el apoyo se desapareció y te dice, ¡ay, ¿dónde está? Pero si tú no apoyas. ¿Me entiendes?
necesitan siempre tenés una excusa. Si cuando te piden un favor nunca podés, entonces va a llegar un momento que nadie va a ayudar. Ahora la gente mala no. Es la ley, es la siembra y la cosecha. El evangelio, por eso Dios decía, mejor es dar que recibir. No te canses de dar. Aunque nadie lo vea en este mundo, pero hay alguien arriba que está viendo. Mira cómo mi siervo da, mira cómo mi siervo, a pesar de que nadie le ayude, Él está. A pesar que nadie, cuando Él necesita esté, Él está para todos. Tú no piensas que Dios no te va a bendecir. Tu estado posterior será más glorioso que el principio. Y tú estarás mejor que aquellos que piensan que hoy lo dan la mano y piensan que están bien. Cuando se pregunten por qué él está bien y yo mal, retrocede, mira para atrás y fíjate qué has hecho con tu vida espiritual y lo que has hecho con el Evangelio. Y ahí vas a tener la respuesta. Ahí la vas a tener. No va a ser ni la hermana, ni el hermano, no va a ser ni el pastor, ni la pastora, ni nadie, va a ser vos. Porque está tu decisión. Escoge. Quiero crecer, quiero que esa semilla crezca, quiero dar el fruto al 100%. Entonces hay que pelear la buena batalla de la fe. Entonces hay que creerle al Señor. Entonces hay que alimentarme con lo espiritual. Entonces hay que abonar esta tierra para que siga con fruto. Y no que la maldad de este mundo la ahogue y la deje estéril. No pague mal por mal, pague bien por el mal, te paga bien siempre. Porque el que te paga a ti y a mí es Dios, no las personas. No es el presidente, no es el gobernador, el que te paga a ti es Dios. El que te da salud es Dios. El que te mantiene en las tempestades es Dios. El que te mantiene en los problemas y te da la solución es Dios. Es Él, no el hombre o la mujer. Entonces dedícate a que esa semilla siga floreciendo en ti. Hoy te aliento a que sigas trabajando en esa hermosa flor que te vas a convertir y que vas a dar fruto al 100%. Y que vas a dar vida. Vida vas a ir en esa boca. ¿Me entiendes, iglesia? Ponte de